Amigos de Últimas Noticias de hoy, pues tengan cuidado, ya que Snap podría tener nuevos requisitos para los cupones de alimentos en este año 2023. Pues así es, se vienen nuevos requisitos para cupones de alimentos, ya que partidarios afirman que las personas que pueden trabajar deberían hacerlo. Estamos hablando de una batalla por la reforma de los cupones de alimentos. Esta se intensificó el pasado martes 14 de marzo, cuando casi dos docenas de legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley, el cual cambiaría los requisitos de elegibilidad para este programa. Junto a esto estaremos hablando de pagos únicos entre 250 y hasta $500. Estamos hablando de un fondo excedente de $1.000 millones. Es un proyecto de ley para dar a residentes hasta $500 en pagos estatales, el cual acaba de convertirse en ley. Es un fondo que representa una porción de $1.000 millones del superávit presupuestario masivo de $6.000 millones. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sin duda alguna les será de mucha utilidad. Comenzaremos hablando sobre el tema de Snap, ya que este proyecto de ley, cuyo patrocinador principal no es ni más ni menos que el representante estadounidense Dusty Johnson, propone implementar requisitos de trabajo más estrictos para adultos sanos y sin hijos. Un total de 23 republicanos copatrocinaron este proyecto de ley, llamado Ley America Works. Entre sus propuestas se encuentran las siguientes. Para empezar tenemos el primer punto, elevar la edad máxima para los requisitos laborales de 49 hasta 65 años. El segundo punto es limitar la capacidad de un estado para renunciar a los requisitos de trabajo. Y el tercer punto es enfatizar los requisitos de trabajo para adultos sanos sin hijos. Los cupones para alimentos, conocidos formalmente como beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, brindan asistencia para la compra de alimentos a los hogares de bajos ingresos, los cuales sí pueden calificar. SNAP es supervisado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es administrado a nivel estatal. Como se señaló anteriormente, es muy probable que el proyecto de ley que es propuesto establezca un enfrentamiento tanto entre republicanos como demócratas, mientras negocian este proyecto de ley agrícola a finales de este año. La ley agrícola es el ómnibus de la política agrícola y la más grande del país, y esta se negocia cada 5 años. Aunque esta nueva ley, America Works, podría tener la posibilidad de pasar por la Cámara de Representantes, que es controlada por el Partido Republicano, queda por ver si es que también pasará por el Senado, donde los demócratas tienen una estrecha ventaja. Johnson, miembro del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, dependía de los cupones de alimentos cuando era niño. Después de su reelección en noviembre del 2022, Johnson discutió sus intenciones de cambiar estos requisitos de trabajo de SNAP. Él afirma lo siguiente, que el trabajo es una oportunidad, no un castigo. No hay una receta para salir de la pobreza a la cual no tenga como requisito el trabajo. Los partidarios afirman que este proyecto de ley es vital para reducir los ciclos de pobreza, mientras ahorra dinero a los contribuyentes. También señaló que es el primero de muchos esfuerzos esperados para poder establecer un límite en SNAP por parte del Partido Republicano. Los demócratas de la Cámara de Representantes no han anunciado su respuesta al proyecto de ley y han expresado su preocupación sobre si pueden resistir estas explosiones del programa durante las negociaciones sobre el límite de deuda, el presupuesto y el proyecto de ley agrícola de este 2023. Recordemos que durante la pandemia los beneficios ampliados de SNAP brindaron un gran alivio muy necesario a las familias en apuros. Las asignaciones aumentaron los pagos mensuales de SNAP en $95. Muchos también recibieron un aumento del 15%, el cual incrementó el beneficio mensual promedio para más personas hasta $240. Y pues las asignaciones de emergencia de SNAP de aquella época vencieron en este mes de marzo
en todo el país. Muy bien, ahora hablaremos sobre cómo es que los estadounidenses podrán recibir un nuevo reembolso, un pago único de entre 250 y hasta $500. Pues en este caso se trata del estado de Georgia, donde el gobernador Brian Kemp firmó allanando el camino para el segundo reembolso más importante del impuesto sobre la renta del estado. Los fondos representan una porción de $1.000 millones del superávit presupuestario masivo, que era de $6.000 millones de este estado. El año pasado, afirma que se devolvieron más de $1.000 millones a los contribuyentes de este estado y afirma que está orgulloso de que lo está haciendo nuevamente, gracias a aquellos en la Asamblea General que apoyaron esta medida para ayudar a las familias de Georgia, las cuales luchan contra la alta inflación, pues esto ha salido adelante. Pues Kemp habría hecho campaña sobre los reembolsos durante su exitosa reelección el otoño pasado. Hablaremos también sobre la calificación para este pago, y es que los reembolsos son exactamente del mismo tamaño que el reembolso del año pasado. Los contribuyentes individuales reciben $250, los cabezas de familia reciben $375 y las parejas deben ganar hasta $500. Debe haber presentado sus impuestos del año 2021 y 2022 para poder calificar a este reembolso en este año. La cantidad que recibe no puede ser más que su obligación tributaria sobre la renta anterior. Los no residentes que viven en el estado de Georgia y los que se declaran dependientes de los impuestos de otra persona no son elegibles para este reembolso. El Departamento de Ingresos de Georgia tiene la intención de comenzar a enviar estos reembolsos en 2 a 8 semanas. Si presenta su solicitud el 18 de abril o antes que esto, puede esperar su efectivo antes de la fecha 1 de julio. Para poder obtener más información sobre este reembolso, le podemos invitar a que entre al link que dejaremos en la descripción. Recordemos que también tenemos salida de pagos directos de muchos otros estados, y es que múltiples estados están enviando pagos de ayuda en este mes de marzo. En este caso también tenemos a Carolina del Sur, el cual está enviando reembolsos de impuestos de hasta $800 para aquellos que presentaron sus impuestos antes de la fecha límite extendida, que era el 15 de febrero. Los destinatarios deben tener una obligación tributaria para poder recibir estos pagos. Aquellos que tengan una obligación tributaria inferior a $800 recibirán un reembolso igual a esa cifra, mientras que aquellos con obligaciones de $800 o más a esto obtendrán solo $800. También tenemos el estado de Maine, que está distribuyendo pagos de ayuda de hasta $450. Va dirigido a la mayoría de los residentes, con el fin de poder ayudarlos a compensar con los crecientes costos de la energía. El estado promete enviar todos estos pagos hasta finales de este mes de marzo. Y luego tenemos a Alaska, el cual enviará otra ronda de pagos de dividendos del fondo permanente el próximo mes. Este es un gran pago, pues es de $3.284 y representa una parte de los ingresos tanto del petróleo y el gas del estado. Estos se pagan anualmente a la mayoría de los residentes, pues sin embargo en este año hay un cheque de alivio de energía que va junto con este pago. Amigos de Últimas Noticias de hoy, gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido con todos sus amigos. Compártanlo en sus redes sociales, con sus familiares, para que esta información llegue a más manos y sea de mucha más utilidad. Recuerden que pueden participar de nuestra pestaña Comunidad, donde incluimos información muy relevante sobre diversos temas de interés, como ser el seguro social, el tema de cupones de alimentos, SNAP, PBT. También hablamos de alivios estatales, como este último mencionado, y mucha más información. No se olviden de dejarnos sus opiniones o dudas en la caja de comentarios.